Bien, vamos a comenzar. Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Muchas bendiciones. La gran mayoría de los testigos de Jehová, yo creo que casi todos los testigos de Jehová llevan un mensaje del reino, el reino de los cielos. ¿Ok? Al igual también como doctrina, muchos judíos en el tiempo de Jesús también predicaron y enseñaron la doctrina del reino, el reino de los cielos. En Mateo 3:2. Pero muchas iglesias evangélicas también tienen la tendencia en seguir la doctrina y la interpretación de los testigos de Jehová cuando ellos enseñan el reino de los cielos. ¿Ve? Entonces, Pablo el apóstol, que es el apóstol y maestro a los gentiles que somos nosotros la iglesia, es el que trae el evangelio. Pablo el apóstol nos habla de un reino celestial. De un reino celestial en 2 de Timoteo 4:18. ¿Ok? ¿Qué diferencia hay entre el reino de los cielos, el reino de los cielos en Mateo 3:2 en comparación a lo que Pablo habla a los gentiles que somos nosotros la iglesia en 2 de Timoteo 4:18, que es el reino celestial? Vamos entonces a esa diferencia. Vamos a comenzar primero a discutir el reino de los cielos. En Mateo capítulo 3, versículo 2. ¿Ok? Mateo capítulo 3, versículo 2 dice: y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué contiene este reino? ¿Qué contiene este reino que predicó Jesús y los 12 apóstoles y los apóstoles de Cristo? ¿Y qué contiene este reino en la cual Jesús le revela a Pablo para las iglesias, que son los gentiles? Vamos entonces a ver qué contiene. Primero vamos a empezar. ¿Qué contiene el reino de los cielos? ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Okay? El reino de los cielos es cuando Dios desciende encarnado a través de Jesucristo. Cuando Dios desciende a la tierra a través de Jesucristo, su Hijo amado, para que entonces en la tierra establezca un reino, el reino de los cielos. ¿Por qué se le llama el reino de los cielos? Porque Dios Padre desciende a través de su Hijo amado Jesucristo en la tierra para establecer un reino literal, de una manera literal y físicamente. ¿Y físicamente con quién? ¿Con quiénes? ¿Con quiénes? Pues establece ese reino, ¿verdad? Con el pueblo judío. El pueblo judío, que son las 12 tribus de Israel. ¿Ok? En este periodo de tiempo no había iglesia. Todavía no había salvación salvífica ni perdón de pecado. En este periodo de tiempo, donde Dios Padre desciende en Jesucristo para establecer un reino en la tierra.
con el pueblo de Israel, que son las 12 tribus de Israel. De las 12 tribus de Israel salen también los judíos en el tiempo de Jesús, que se le conoce como la tribu de Judá, donde Jesús también era judío, al igual que los judíos de la tribu de Judá. Jesús establece un reino con ellos, ¿ok? Aquí no había formación de iglesia. Todavía aquí no había formación de iglesia. Entonces, dice el profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 31 en adelante. Lo voy a leer parafaseadamente, parafasear en palabras cortas. He aquí viene el día en la cual yo haré un nuevo pacto con la casa de Judá, con la casa de Israel. No es como el pacto anterior en el cual yo los saqué de la mano de los egipcios cuando ellos invalidaron mis mandamientos. Le daré las leyes a ellos en sus corazones. Ok, todo eso lo habla Jeremías 31, versículo 31 en adelante. Lo estoy parafaseando en palabras cortas. Esta profecía es cuando Dios enviaría a Jesucristo para el pueblo de Israel, para establecer un reino que se le conoce como el nuevo pacto. Yo estableceré un nuevo pacto. ¿Cuándo comienza ese nuevo pacto? Ese nuevo pacto comienza una vez Cristo haya muerto y luego haya resucitado más adelante, ¿ok? Cristo tiene que morir y tiene que resucitar. Es menester que muera, pero sobre todo tiene que resucitar para que haya una nueva promesa de un nuevo pacto. Si Cristo no muere y no derrama su sangre para perdonar los pecados de todos aquellos que creen, no hay testamento nuevo. Tiene que morir Cristo y sobre todo resucitar para que haya un nuevo pacto. Y si Cristo no muere y no resucita, pues entonces todo se queda, todo se queda bajo la ley del Antiguo Testamento. Todo se queda bajo la ley del Antiguo Testamento, porque Jesús vino a llevar un mensaje acerca de todo lo que habló Dios Padre en el Antiguo Testamento, de los profetas y los patriarcas. Todo lo que Dios le habló en el Antiguo Testamento concerniente a los profetas y a los patriarcas es básicamente lo mismo que Jesús vino a llevar al pueblo judío. Porque el pueblo judío se le conoce como la tribu de Judá. Y son 12 tribus, 12 que habían en el Antiguo Testamento. ¿Ven? 12 tribus. Y la tribu de Judá es parte de esas 12 tribus. Jesús vino para establecer un reino con el pueblo de Israel. ¿Okay? Con el pueblo de Israel donde no había iglesia formada, no había doctrina de evangelio. Todavía no había doctrina de evangelio. ¿Qué contiene? ¿Qué contiene ese reinado? ¿Qué contiene el reino de los cielos? Vamos a ver qué contiene el reino de los cielos. ¿Ok? Lo que contiene el reino de los cielos es arrepentimiento acerca de los pecados de los judíos. De los pecados de los judíos. Número 2. El bautismo en agua. ¿Ok? El bautismo de agua. Y también, pues, continuar siguiendo la ley y los mandamientos de
Moisés. Continuar con la ley de los mandamientos de Moisés. Todo eso contiene la enseñanza de Jesús con el reino de los cielos, el reino de los cielos, ¿ok? Incluyendo pues los diezmos, ayuno y toda esa clase de obras de la ley. Son obras de la ley. Ahora presten atención. En el libro de Evangelio según San Juan 1:11 dice que a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. ¿Quiénes no le recibieron? En la gran mayoría, pues el pueblo judío de Israel. No quisieron creer en Jesús como profeta y Jesús como Salvador. Muchos lo habían rechazado, aunque no todos. No todos. A causa de eso, se interrumpe el ministerio de Jesús. Fue el mismo Jesús que lo interrumpió. Fue el mismo Jesús que lo interrumpió. En el libro de Mateo 24, habla diciendo, Mateo 24, 13 y 14, dice de la siguiente manera: mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Ok? Entonces cuando Jesús habla aquí en Mateo del reino, está hablando de este mismo reino. Está hablando de este mismo reino que viene siendo el reino de los cielos. Se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Está hablando del mismo reino. Pero como los judíos rechazaron a Jesús y las promesas que Jesús vino a traerle a ellos, que era el bautismo de agua, arrepentimiento, y lo rechazaron a Jesús, pues entonces el reino de los cielos va a ser transportado en otro periodo de tiempo. Va a ser transportado ¿en dónde? Pues en Apocalipsis habla clarísimo, capítulo 20, versículo 4, habla del reino milenial. El reino milenial consiste en que las 12 tribus, Israel y los judíos, van a reinar con Cristo literalmente y físicamente. Aquí, en Apocalipsis 24. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque aquí se interrumpe el ministerio de Jesús a causa de que los judíos no quisieron aceptar a su Salvador en su mayoría. Entonces Jesús interrumpe su ministerio para luego darle entrada al ministerio de Pablo, el apóstol, para alcanzar muchas naciones de gente que eran llamadas gentiles. Los gentiles son gente pecadoras, idólatras, sin Cristo, sin Dios y sin salvación, que no son judíos. Ellos no son judíos. Ellos no siguieron las enseñanzas de Jesús, la doctrina de Jesús, que Jesús habló, como el bautismo de agua, el ayuno, los diezmos y todas estas enseñanzas que tienen que ver con la ley de Moisés, que la cual Jesús se las enseñó a los judíos y a las 12 tribus. Los gentiles nunca tuvieron esa enseñanza. Pablo le enseña a los pecadores gentiles cómo ellos van a ser salvos. Y Pablo dice que es por la fe. Por la fe, pero ya no va a ser por las obras de la ley, como Jesús se le enseñó a los judíos. No va a ser por ninguna obra de la ley. Solamente fe en ¿qué? En el Salvador Jesucristo, en lo que Él hizo. Ahora, vamos a ir entonces a lo que es bien importante. Esto es bien importante que nosotros entendamos. Y es lo siguiente. Vamos a ir aquí al reino celestial. ¿Qué diferencia hay aquí
en el reino celestial que Pablo enseña en 2 Timoteo 4:18 en comparación al reino de los cielos. En comparación. El reino de los cielos consiste en que vendría un Salvador para morir por los pecados del pueblo de Israel. Aquí, en el reino de los cielos, todavía Jesús no había muerto. Por lo tanto, estaba la ley del pecado, que tiene que ver con la condenación. La condenación, ¿ok? Aquí, en este periodo, ¿por qué razón? Porque todavía Jesús no había muerto. Todavía Jesús no había muerto. Ellos estaban en este periodo de tiempo bajo la ley del pecado y de condenación. La condenación estaba activa. Todavía estaba activa. No había perdón de pecado hasta que Cristo muriera. Aquí, Pablo, cuando dice el reino celestial, en el libro de Segunda de Timoteo, vamos a buscarlo, 4:18, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial, a Él sea la gloria y la honra. Ok, este reino celestial viene siendo cuando ya Cristo muere. ¿Ve? Cuando ya Cristo murió y también fue resucitó. Murió y ya resucitó. Los pecadores gestantes del mundo entero, que crean que Jesús murió y ya resucitó, ellos van a ser ya perdonados y van a ser también justificados. Pablo predica un evangelio que se llama el Evangelio de la Gracia, en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 24, para dar testimonio del Evangelio de la Gracia, por medio de la fe de los pecadores en Cristo. Entonces Pablo predica un evangelio invitando a los pecadores a aceptar la obra redentora. Pablo predica a un Cristo resucitado. Aquí se predica a un Cristo resucitado. Pero aquí en el ministerio de Jesús, con el reino de los cielos, no es para predicar de un Cristo resucitado, ni un Cristo crucificado. Aquí se predica a un Cristo bajo la ley. ¿Ok? Aquí se predica a un Cristo bajo la ley, porque todavía estaba la ley del pecado y la condenación activa. Aquí, en este ministerio del reino de los cielos, consiste en llamar a los pecadores para que conozcan a Cristo, porque va a morir por los pecados. Aquí van a llamar a los pecadores para que entonces conozcan a Cristo, cumplan la ley, cumplan los mandamientos, se bauticen en agua, ¿verdad? Conozcan a Cristo, para que Cristo muera. Aquí Pablo hace un llamado diciéndole a los pecadores: vengan, que ya Cristo murió. Vengan, pecadores, vengan, que ya Cristo murió. Y si Cristo murió, los efectos que trae el evangelio es que el hombre queda salvo y justificado. Aquí Pablo predica un mensaje a las iglesias o a los pecadores diciendo que Cristo murió. Este es el mensaje de Pablo, el evangelio, a un Cristo resucitado. ¿Por qué? Porque un Cristo resucitado es donde otorga salvación. La salvación y la vida del pecador, ¿verdad?, viene siendo de un Cristo resucitado. No es de un Cristo que todavía no ha muerto. ¿Ve? Aquí todavía Cristo no había muerto para que haga perdón de pecado. Aquí estaba la ley y la condenación. Aquí se estaba predicando a un Jesucristo para que conociera a Cristo y que va a morir. La iglesia no predica, escuchen, la iglesia nunca debería de predicar a los pecadores diciéndole:
vengan pecadores, vengan para que Cristo muera por tus pecados. No, la iglesia no predica a los pecadores, vengan para que Cristo muera por tus pecados. No, ya Cristo murió. Ya Cristo hizo su sacrificio una sola vez. El que crea en este sacrificio quedó ya salvo permanentemente. Quedó justificado permanentemente. Todavía aquí no había salvación. Todavía aquí Jesús no había muerto. ¿Ok? Pablo, cuando habla del reino celestial, diciendo, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará. Esta palabra preservará, Pablo la usa como me guardará. Me guardará. ¿Tú me entiendes? Que habla de una seguridad. De una seguridad que ya nosotros los gentiles tenemos en Cristo. Por haber creído en Cristo, Pablo dice, me guardará a mí de la obra mala. Me va a dar seguridad del reino celestial. El reino celestial tiene que ver con un reino espiritual. Espiritual, en los cielos. El reino celestial tiene que ver con el día del rapto o del arrebatamiento, que es la forma correcta. Cuando ocurra el arrebatamiento, la iglesia que somos nosotros en este tiempo presente, bajo el reino celestial, subiremos al reino celestial. Nosotros reinaremos con Cristo, pero es en los cielos. No es en Apocalipsis que habla del reino milenial. No, Apocalipsis del reino milenial es una promesa que Jesús le otorgó a los judíos. Pues más adelante, porque los judíos rechazaron a su Salvador. Entonces el reino milenial es una promesa para las 12 tribus de Israel, no para la iglesia. Es la promesa que Jesús le va a dar a ellos después del rapto. Después del rapto y venga la gran tribulación, el pueblo de Israel será protegido. Israel, Dios lo va a proteger, lo va a guardar, lo va a proteger del maligno, del anticristo, para entonces Jesús reinar con ellos, que es una promesa que para ellos. Para nosotros la iglesia, la promesa es un reino celestial que tiene que ver con los cielos, con las alturas, pero no tiene que ver nada terrenal. La iglesia sí reinará con Cristo, como Pablo dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 12. Aquí está. Dice, si sufrimos también reinaremos con Él. 2 de Timoteo 2:12. Si sufrimos, reinaremos con Él. ¿Pero dónde? ¿En el reino milenial? No, eso es literal, eso es físico, eso es para los judíos. Es en el reino celestial, que es espiritual. Ahora mismo, al ser salvos nosotros la iglesia, al ya ser salvos por haber creído, nosotros, este reino es espiritual y está en nuestros corazones. Pero este reino que Jesús estableció, el del reino de los cielos, indica que más adelante iba a reinar Cristo con los judíos. Porque aquí se habla de que Cristo estaba reinando en la tierra. Cristo, al usted creer, pues el reino se convierte en un reino espiritual que está en nuestros corazones. Dios en nuestros corazones. Cuando venga Cristo en el rapto, subiremos a ese reino celestial y reinaremos con Cristo aquí, mas no acá en el reino milenial literal y terrenal, que son 1000 años literalmente. ¿Ve la diferencia? ¿Ve la diferencia? Por eso es que Pablo también nos enseña, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, en la cual nos transformará para que seamos semejantes al cuerpo de gloria suya por él, eso en la cual se puede sujetar todas las cosas. Filipenses 3, 20 y 21. Nuestra ciudadanía está en el reino celestial, que es arriba. Es una ciudadanía espiritual para nosotros la iglesia, los gentiles. Por lo tanto, tenemos que aprender a distinguir el reino celestial en comparación al reino en los cielos.
que son ambos opuestos. No cabe duda que este reino, que tiene que ver con un reino espiritual, que ya lo tenemos aquí en nuestros corazones, lo único que falta es que venga Cristo y seamos arrebatados al reino celestial. Y después que pase el rapto o el arrebatamiento, pues vendrá Cristo para salvar a Israel, a lo suyo, que es al pueblo de Israel que le fue infiel. Todo Israel será salvo, como dice Romano. Todo Israel será salvo y reinará con Cristo en la tierra. Ve que son dos periodos de tiempo distintos. Mateo 24, 13 y 14. Cuando habla del reino, se predicará. Eso quiere decir que este mismo reino, con el contenido que tiene, el mismo contenido de la ley, se predicará después del rapto. Se va a predicar en la tierra, en un tiempo distinto y diferente al nuestro. Nosotros, la iglesia, subiremos acá arriba, al reino celestial, ¿verdad? A las nubes. Pero Israel estará en un proceso de una batalla del anticristo. Dios lo va a proteger, lo va a guardar. Pero se predicará ese reino que es el evangelio del reino del cielo, de los cielos, que es otro evangelio diferente al nuestro. Más adelante hablaré de eso, de los evangelios, ¿ok? Ahora no tengo tiempo. Dios te bendiga y un abrazo para ti en el nombre de Jesús. Más adelante continuaré con este tema para trabajar con los evangelios, ¿ok? Bendiciones.